años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la revista Amartya. No todo es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Arrancamos hoy día lunes. Estamos en guerra. ¿De qué bando estarán ustedes? Nosotros también nos pintamos la cara y salimos a escena. Mariana Collante, nuestra guerrera de la vanguardia, usted va adelante. Ay, no negociamos hoy, eso acá. No. Hoy es 8M, adelante Mariana, vamos. No. ¿No nos quiere a la batalla? No, yo planifico, ustedes hacen lo que yo les digo. Excelente. Una gran porción, un pedazo de esta nación. El señor Nicolás Dulcich le iba a dar la retaguardia, pero ahora le toca la vanguardia. Yo mando un testaferro, mando. Un dron. Usted estaba en contra de la herencia, un testaferro. Yo no tengo herencia, por ende quiero la herencia. Soy la herencia tuya. Arrancamos con todo. Hoy vamos a hablar de la guerra. Tema serio, si los hay. Aunque Trump hace todo lo posible para que nosotros nos mofemos. Situaciones dramáticas se viven a lo largo y ancho del Golfo Pérsico. Todo eso, toda esa zona bíblica hoy está en tensión permanente. Hemos sido vencidos, brindemos esta noche, somos el enemigo y la gente ya no quiere piquete. ¿Cómo afrontamos la situación de esta guerra en la que estamos? No, pero recetas no tenemos, Tenemos todos problemas, pero recetas no. Ninguna. ¿Ninguna? No sé, ¿usted tiene alguna receta para afrontar? Hay que esconderse bien. Esconderse, claro. Claro, yo tengo muchas historias que puedo traer hoy. Por ejemplo... ¿Qué? ¿Historias que de guerra? No, mías no, uno lee, ¿vio? Uno lee bueno, y transita historias, pero... Y se las apropia. Fidel Castro, claro, por ejemplo, me vino a la mente. Le decía, ¿eso es la trinchera? Le decía, a ver, ponete la trinchera. Y le tiraba un par de tiros y se dan cuenta que había que hacer el pozo más adentro. Claro. Es crucial hacer bien el pozo. Sí. Fundamental. Si hoy lo tendríamos a nuestro amigo Manuel Santos Iñurrieta, hablaríamos de la Guerra Civil Española, otra gran proeza de la humanidad, que bueno, igual no terminó en victoria. No terminó en victoria, pero nos dejó grandes antecedentes, formas de confrontar, ¿no? El fascismo. Las ganas de confrontar con el fascismo, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ganas tenemos, pero ¿cómo se manifiestan? Bueno, pero por eso, digo, ¿no? Nos dejaron la fuerza. El exceso de voluntad. Claro, eso. Después. Pero no las herramientas. Pero muy buenas canciones también. Es verdad. Y buenas obras de teatro. Bueno, pero la cultura siempre es importante. Claro, aunque no ganes la batalla. Uh-huh. Pero ¿qué nos va a dejar esta situación? ¿A ustedes no les pasa que asistimos primero a una guerra de información? Es muy difícil saber realmente qué está pasando. Los israelíes que te dicen, no pasa nada, no entró ninguna bomba. Los iraníes que dicen, estamos preparados hace 20 años para esta batalla. Lo único que vemos con nitidez es cómo sube el precio del petróleo, el cual nos va a afectar indefectiblemente, si no es que lo está haciendo. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero este es otro tipo de
de acceso a la guerra. ¿Sabes con qué me di cuenta? Con mis hijos, ¿no? Que me preguntaron, ¿hay una guerra, papá? Y le explicaba que Argentina tiene una peculiaridad que es estar lejos del conflicto. Y lo festejaba. Pero eso no significa que estemos fuera de la guerra. Hoy el presidente de la Nación dijo, vamos a triunfar. ¿A dónde? Vos solo. ¿De dónde? Nos está sumando a todos a una batalla, en este caso por Occidente, ¿no? Así bueno, lo titulan. Las elecciones, mejor dicho, la intervención de Estados Unidos, de Donald Trump, en las elecciones de octubre, es un capítulo de este conflicto bélico que estamos viendo a nivel global. Así como lo fue la invasión a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro de forma totalmente unilateral. Buen punto. Lo habíamos charlado, que era una invasión. Absolutamente. Invisible, pero... Más barata, más económica. Claro. Desde la perspectiva norteamericana, desde ya. Ahora yo me pregunto si esa experiencia les dio el aval para pensar que Irán es lo mismo, que así de fácil se podía controlar y bueno, pero si le pasó a Napoleón, le pasó a Hitler, le pasó a Alejandro Magno, a todos los que quisieron, más allá de que cada uno los podamos caracterizar de distintas maneras, esta idea de, bueno, me llevo el mundo por delante, le pasó a Pasarela, no es un chiste, o le pasó a Gallardo. Pero esta idea de, bueno, voy a ganar todos los partidos, voy a ganar todas las batallas, llega un momento, igual obviamente esto está todavía en juego, que se enfrentan a Irán, que no es cualquier país, que no es cualquier cultura y que evidentemente está dispuesto a enfrentarlos. Hoy se está hablando de que bombardearon la casa del hermano de Netanyahu, que están entrando bombas que ellos pensaban que no iban a entrar, en una situación muy compleja. Del otro lado, Israel, yo hablaba con compañeros, colegas que tienen amigos, familiares allá en Israel, y hablaban, mirá, la mayoría de los israelíes están de acuerdo con la guerra. Digo, si no se puede entender también cómo se sostiene. No significa que no haya discusión interna en Israel, pero esta idea de, bueno, esta situación de tensión y de guerra en el territorio se tiene que terminar. La peor solución es que se termine con una guerra, ¿no? En vez de con una solución pacífica. Pero la situación está de un lado y del otro. Pero incluso si se termina en los términos propuestos por Israel, dudamos mucho que el fin sea Irán. Todo indica a pensar que están yendo hacia una anexión territorial mayor. Van por Egipto, van por la península de Sinaí, van por Líbano, van por parte de Jordania. Esto ya... Es que lo que ellos citan como su territorio va del Nilo hasta el Éufrates. Exacto. El Tigris, no sé, si quiere llevar todo. Es todo lo que hay entre Irán y Israel en la ubicación que está actualmente. Una situación complicada, pero que el mundo juega también sus piezas. China también es parte de esta contienda. Estados Unidos desde luego, socio permanente de Israel, pero un final anunciado de Occidente. Es que quizás justamente el interés es que no haya final, sino el mientras tanto. Vamos a hablar de guerras. No solamente tenemos el capítulo negativo que es obvio y razonable, o que es imposible de obviar. También las guerras tienen algo interesante, hay inventos con las guerras. Hoy hablaba con un compañero de la radio, con Silvio Matar, hablábamos de los aviones. Los aviones, el invento del avión era para la guerra, después se usó en términos civiles, pero la necesidad de volar tenía que ver con otras necesidades, ¿no? Desde el GPS, algo tan habitual que ahora tenemos, pero que en su momento fue también un invento. Yo preferiría que no existiese, ¿eh? Digo, no me muero. Bueno, ahí está la necesidad después de la publicidad, ¿no? De instalarte ese requerimiento y que vos lo compres. Pero vamos al clip, ¿te parece? Vamos al clip, a una variedad de guerras que también libramos todos los días. A ver, escuchamos así el clip de Mariana sobre las guerras. Si tú no tienes poder mediático propio, te van a despedazar. La política es una guerra por otros medios. Tiene una dinámica conflictiva y de guerra, y sin armas no se puede ir a la guerra. No se puede ir a la guerra en sandalias. Entonces, la izquierda muchas veces, en lo que se refiere a lo mediático, va a la guerra ideológica en sandalias y luego pasa lo que pasa. Mucha gente en Estados Unidos está pidiendo que Donald Trump envíe a Barron a luchar en Irán, lado a lado
a los otros hijos y hijas de estadounidenses trabajadores que están perdiendo la vida. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Malvinas significa un reclamo argentino permanente y justo de soberanía sobre un territorio que fue usurpado injustamente en 1833. Argentina vive una verdadera batalla cultural. ¿Qué significa esto? Poner en cuestión nuestra historia, la historia, poner en cuestión todo, discutir hasta lo más elemental. Y son dos formas de ver el mundo, de relacionarnos, que están en disputa, o eso parece. Y que a grosso modo podríamos vivir entre individuo y colectivo, entre mercado y comunidad, entre la ley del más fuerte y la más mínima empatía. Realmente no parece una voluntad de discusión, ¿no? Más bien parece una voluntad de dinamitar una serie de símbolos, emblemas y memorias históricas que nos hemos dado como sociedad, más que realmente abrir una discusión genuina con todo lo que ello involucra, ¿no? No hay conflicto sin una base de acuerdo, no hay ni siquiera una guerra sin una base de acuerdo. Hay que pactar como base de conflicto, si no, no podés. Si el conflicto yo lo hago jugando al ajedrez y vos sacás carta de baraja española, no vamos a poder ni siquiera confrontar. Malvinas significa muchas cosas. Significa recordar a nuestros caídos, a nuestros héroes en las islas. Significa acordarse también de la manipulación que llevó adelante aquella dictadura. ¿Cómo preparan, en este caso los marines, su futura guerra? Ellos trabajan con casi videojuegos que reproducen exactamente la fisonomía y la geografía de Afganistán en este caso. En el turbulento escenario de la era de la información y la comunicación, la guerra cognitiva emerge como un campo de batalla fundamental donde las narrativas y percepciones se convierten en una de las armas más poderosas que existen. La manipulación de la percepción pública y la difusión de desinformación pasaron a cumplir un rol central en la discusión política de nuestro tiempo. Siempre recordar que las Malvinas son y serán argentinas. Muy bien ese sello, ¿no? Siempre hay que recordarlo. Ahora, ¿cuántas noticias nos trae la guerra? Para mí, el tema de la guerra de información me parece central, porque ahí sí que estamos todos. Vuelvo a esta idea de uno querer informarse y no saber muy bien. Primero, dudar de todos los videos, de todas las imágenes, de la información. Tratar de no informarse por las redes sociales, pero a veces los medios tradicionales tampoco tienen la información del momento. No, claramente no, porque tampoco la gente chequea, hay un laburo de cierta seriedad e imparcialidad que debería tener el periodismo, que ya no lo tiene, que juega abiertamente con alguna de las posiciones. Hubo un bombardeo, mataron un montón de niños iraníes y niñas iraníes y salió en algunos medios nada más, no es... Si fueran, por supuesto, niños israelíes, estaríamos todo el tiempo hablando de esa situación. Fíjate, hoy hasta el propio Trump está hablando de que están viendo si tiraron una bomba en una escuela o no. Ahora, evidentemente impacta. No, es muy difícil poder hacer un análisis muy preciso de lo que pasa con la información, porque uno está como muy sobre ella. Pero es evidente de cómo es parte del juego de la confusión. No es el mismo sentido que tenía en lo que fue en los 90, esta idea de la guerra televisada. Hoy está teatralizada la guerra y se plantean escenarios posibles, no reales, pero que juegan incluso al verosímil. Entonces es muy complejo poder sacar conclusiones. Y fíjense cómo todo el año que pasó charlamos mucho sobre la importancia de las narrativas, y la guerra comienza a ser narrada desde incluso antes de ser ejecutada para justificarla. Después hay una disputa en el mientras tanto sobre quién va ganando, cómo se está llevando adelante, si hay crímenes de guerra, si no los hay. Y después el vencedor, que termina hegemonizando la narrativa que va a construirse en una perspectiva historiográfica. Sin lugar a dudas, lo que decía en el audio Pablo Iglesias, creo, de España, sobre cómo vamos muchas veces a la guerra en sandalias, ¿no? Y eso es algo que la derecha tiene muy aceitado, muy articulado y con muchísima experiencia. Lo que estábamos charlando con el libro de este filósofo cordobés, Pablo Iglesias, me estoy confundiendo, García. Justamente sobre la novedad de esta ultraderecha fascista que desordena todo y uno ya no sabe si reírse, llorar
¿O qué? Bueno, en una parte del clip hablan del pacto, ¿no? Esta idea de, bueno, hay un acuerdo para dar la batalla en determinados lineamientos. Bueno, pareciera roto también eso. Pero, bueno, pero a propósito, ¿no? No sabemos de qué estamos hablando, básicamente. Si rompes los mínimos acuerdos, debería haber un interés por establecer un criterio, una verdad o algo a discutir. Alguien tiene que ganar, pero si vos estás discutiendo una cosa y el otro rompe todo y nunca llegas a ninguna conclusión, no hay ganas reales de discutir, hay ganas de romper todo. Así estamos igual acá en Argentina, ¿no? No, estoy hablando de Argentina y me parece que es la misma metodología para todas las discusiones. Sí, es un fenómeno, pensando en las guerras, nos pasó con Ucrania y Rusia en el gobierno de Alberto Fernández. En este gobierno también va a tener sus coletazos en términos económicos, a una economía muy debilitada. Pero para seguir avanzando con el tema, y tenemos mucho programa por delante, pienso en que uno cuando ve la película no puede confundir, sino distinguir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Me contradigo. Y no importa cuál es el proceso de gobierno que haya en Irán o el que haya en Israel. Hablo de qué se busca con los objetivos. Cada uno que dispara, en función de qué lo hace. ¿Para qué? ¿Qué habilita? No es que la guerra que pueda poner Irán es la guerra por, no sé, el fundamentalismo islámico. Que también es un error verlo así, ¿eh? El 50% de los iraníes son laicos, no es tan así como lo vemos. Estamos como, bueno, hablamos de la exacerbación de poder mirar siempre desde la desinformación. Es muy difícil, ¿no? Pero vuelvo a insistir, uno ve una película y ¿sabe quiénes son los buenos y los malos? Depende de la narrativa. Charly García, pidiendo que por favor, no tenemos nada que ver con este presidente, no bombardeen Buenos Aires. Aunque
quieres que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero no bombarde el barrio norte. Buenos Aires. Hasta la medianoche, Revista Amartya, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y 24 estás acá en la M530, querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 11 3200 0530, 11 3200 0530, es el teléfono de la guerra. Está subiendo la nafta, yo no quiero agitar fantasmas, ni ponerse nervioso, pero si tiene un bidón a mano yo iría a cargar porque se va... Empiezan a inflar la bicicleta. Barril de petróleo trepó de 90 a 116, esto va a ser noticia toda la mañana. Se lo anticipamos acá, para que se vaya a dormir tranquilo. Sí. Yo me acuerdo cuando era chiquito, mi mamá salía a comprar los cospeles para el teléfono, porque eran fijos. Claro. Entonces era como comprar dólares. Porque vos ahora con la SUBE no podés hacer eso. No es que me compro 10 pasajes. No. Perdés. Pero podés cargar. Cargar. ¿Entendés? Cargás un saldo en pesos, pero si te aumenta la nafta, perdiste. Sí. Está trepando, me encantan las metáforas. Sí. Va trepando de 90 a 116 dólares el barril. Bueno, ¿y usted de qué nos va a hablar? Porque yo traje una lista de países y ustedes me van a decir qué tienen en común. ¿Si los invadimos o no los invadimos? Cuba, Vietnam, Laos, Camboya, Congo, República Dominicana, Indonesia, Chile, Irán, Nicaragua, Líbano, Granada, Libia, Panamá, Haití, Yugoslavia, Kosovo, Afganistán, Irak, Yemen, Pakistán, Somalia, Siria, Venezuela, Irán de nuevo. ¿Qué tienen en común? Que Estados Unidos les hizo una hermosa visita. Bien, una hermosa visita. Le dijo, knock, knock. Adivinen quién soy. Do you know who I am? Yo pasé de todo. Pasé de ojos rasgados a pobres. Pero no, es una mezcla rara, ¿eh? Y esta lista que enumeré así a vuelo de pájaro es desde los 60 en adelante, a partir de Eisenhower, que fue un presidente de los Estados Unidos, que es el que introduce el concepto de complejo militar industrial, que es fundamental para entender cómo la guerra no es una anomalía del sistema, no es una eventualidad, un desastre, sino que lamentablemente la guerra es parte inherente. Me parece interesantísimo, porque es en el 60, es después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. O sea, vos me estás diciendo que armaron el complejo industrial diciendo, se terminó la guerra, ahora hacemos la guerra nosotros todo el tiempo. Pero porque a ellos les fue re bien, a Estados Unidos les fue muy bien con la Segunda Guerra Mundial. Sí, sobre todo con el Plan Marshall, pero que empezó a mostrar un agotamiento. Y debido a la prohibición que recayó sobre Japón y Alemania de tener un ejército, el grueso del capital que ganaron en esos territorios fue derivado a la ciencia, la investigación, el desarrollo, que derivó en mejoras en productividad, que si uno ve, por ejemplo, Volver al Futuro, se ve muy palpable eso, como el Doc le dice, ¿por qué la máquina está hecha en Japón? ¿Por qué la videocasetera? Y cómo uno empieza a ver, incluso en las industrias culturales de masas, en Estados Unidos, se filtra esa idea de, che, nosotros éramos este eje industrial y ahora estamos teniendo cosas importadas de China y de Japón. ¿Qué pasó? Bueno, el complejo militar industrial hay que entenderlo en ese contexto. ¿Qué es? Vamos a decirlo básicamente, es una red. Algunos dicen un sistema, a mí me gusta la idea de puerta giratoria, entre el Estado, por ejemplo el Pentágono, legisladores, militares, las Fuerzas Armadas, y el sector privado. Estamos hablando de contratistas, estamos hablando de industriales, de bancos, financistas, y lo que permite este complejo es invertir capital en producción virtualmente libre de riesgos, porque tiene una demanda tendiente al infinito, porque como el Estado
es el que va a comprar ese armamento, el sector privado que lo provee al Estado tiene una demanda al menos constante, si no querés infinita. No hay ningún tipo de competencia mercantil, porque es cuasi monopólica. Te pego un tiro si competís conmigo. Y genera además miles y miles y miles de puestos de trabajo. Por ende, ayuda a mantener una economía dinámica, pujante. ¿Sigue siendo así? No solo sigue siendo así, sino que cada año es exponencial el crecimiento de este complejo industrial que casi podríamos decir es una economía dentro de otra economía, porque tiene sus propias lógicas. Pensemos que además gastando en armas y en equipamiento militar, se gasta en salarios para las Fuerzas Armadas, en contratos para estas empresas privadas que fabrican los insumos militares o que proveen servicios, etcétera. Lo que se consigue no solo es que el consumo y la inversión se disparen, valga la acepción del término, sino que todas las guerras que ha encarado Estados Unidos desde los años 60 hasta hoy tienen que ser entendidas en relación a su política interna. Muy interesante. Vamos a hablar del complejo industrial militar y ustedes ya han escuchado, y me parece muy interesante, ver cómo Estados Unidos se asegura todo esto que vos marcaste, Nico, pero que además habilita mercados, porque con esta industria, además de fortalecer su propia economía, lo que hace es llegar y decir, che, tengo un país nuevo, y lo incorporo, y me quedo con el petróleo, me quedo con sus recursos. ¿Y esto se va a terminar en algún momento? Solo no creo que se caiga. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Revista Martia. Hacer es la mejor manera de decir. Y mejor que prometer es realizar. Seguimos en AM530. Podés comunicarte con nosotros al 11 3200 0530. Hablamos de guerra.
nos plantamos y seguimos analizando esto que es el complejo militar industrial más poderoso de la historia? O al menos sí, en principio sí. Voy siguiendo, yo me perdí, me toca a mí, buenísimo. Estábamos diciendo que toda la guerra en Estados Unidos, desde los 60, desde Eisenhower hasta la fecha, es ineludiblemente ligada a básicamente la política interna de Estados Unidos. Por ejemplo, si un legislador quiere ganar una elección, tiene que tener una buena política legislativa durante su gestión para poder, en las elecciones próximas, tener algo que mostrar ante su electorado. Que hay que recordar que en Estados Unidos tiene un sistema muy importante donde los estados tienen relevancia. Aquí también, pero allá hay como otra jerarquía de lo que serían para nosotros las provincias. Hay un político muy conocido que dijo: gobernar es generar trabajo, ¿no? Entonces, si yo soy un legislador en Estados Unidos y quiero traer fábricas, bases militares, industrias militares que generan puestos de trabajo muy estables, bien pagos a mi estado, entonces voy a hacer lobby para que esas empresas se instalen en mi estado. Y a su vez, esas empresas van a hacer lobby para que yo vote como legislador el aumento del presupuesto en defensa. Por eso hablamos de la puerta giratoria, al igual que pasa en Argentina con el carry trade y la economía financiera. Vemos cómo estos legisladores pasan del mundo de las corporaciones al mundo del Estado, del Congreso a las corporaciones, e incluso también los generales pasan de las Fuerzas Armadas a ser legisladores y de ser legisladores a ser las corporaciones. Sin embargo, y esto es lo que a mí me parece muy interesante destacar, es que a diferencia de otras inversiones públicas, porque no deja de ser una inversión pública el complejo militar industrial, el producto de esta maquinaria se destruye de manera sistemática. Bombas, tanques, ¿no? Ya sea porque se usan en conflictos bélicos, en guerras, en invasiones, o porque se almacenan y quedan obsoletos, o porque se venden a terceros países en desuso que los terminan pagando a precios exorbitantes. Claro, funcionan mejor que los celulares, ¿no? Que hay que esperar aunque sea un rato para volver a comprar otro. Pero se relaciona en el sentido de que los celulares tienen una obsolescencia programada, ya desde la propia ingeniería del producto se piensa en que va a quedar obsolescente, es decir, inútil para que el usuario tenga que consumir nuevamente. Esto lo que hace es, no solo genera un costo, en el caso del consumidor del celular, sino que es una industria que no genera ningún tipo de capitalización para el laburante. Como no crea un patrimonio tangible, como puede ser la vivienda, la infraestructura, un hospital, etcétera, lo que hace es limita la acumulación de capital de la clase trabajadora. La verdadera acumulación financiera y tecnológica se concentra entonces en las grandes corporaciones del sector. El complejo militar industrial es una fase del capitalismo superior a la financiarización y que va de la mano con ella, y que lo único que hace es generar capital, generar riqueza, concentrarla y generar cada día más pobres, más muertos en el mundo, más inestabilidad, pero sí cada vez más ricos. Y yo les voy a dar dos datos para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando. Entre el 65 y el 67, Guerra de Vietnam, se crearon más de 1 millón de empleos en Estados Unidos y se lanzaron más del doble de explosivos que en toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Repetí, por favor. Entre el 65 y el 67, en Vietnam, se tiraron el doble de explosivos que en toda la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 7 millones de toneladas de bombas. Una bestialidad, pero es que la otra vez hablamos de este dato que algunos analistas traen, que es que vos tenés un gobierno que se jacta de poder tener la capacidad de lanzar un misil a través de una puerta y matar a un líder político, y elige masacrar no solo un pueblo, destruir una ciudad entera. Bueno, me parece que la idea es gastar todo lo que se pueda. Lisa y llanamente, y destruir para después reconstruir. Claro, pues ¿qué es lo que está pasando en Gaza?
¿Qué es lo que está pasando en toda esa parte de Palestina? Y lo dicen abiertamente, ya ni siquiera son parte de teorías conspirativas. Uno puede ver cómo se están promocionando los futuros complejos hoteleros, los futuros complejos de viviendas. Entonces la pregunta que hay que hacerse es quiénes están detrás de esos negocios. The Wall, discazo The Wall, álbum de estudio de Pink Floyd, el número 11, lo sacan a escena un 30 de noviembre de 1979. Que si no, el símbolo de lo que puede hacer una guerra, que se vinculó al muro de Berlín, pero que también hablaba de los años de posguerra y cómo esas sociedades también inoculaban ese odio que traía este capitalismo que no puede curar ni sanar a nadie. De la genialidad de un Roger Waters se paría The Wall con este tema que es muy triste, pero no perdamos la humanidad, y en estos tiempos por ahí lo que más nos puede acercar a lo que somos como humanos es que lo que esté pasando, aunque esté a miles de kilómetros de nosotros, es que no nos parezca que pasa inadvertido. Goodbye Blue. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Y ahora sí, vamos a hablar de libros con Mariana Collante. Bueno, un poco haciendo todo un resumen y por el recorrido que hicimos sobre Vietnam, el complejo industrial, las imágenes, traje a un cineasta. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero nunca nos ponemos de acuerdo, nunca sabemos qué hace uno del otro. Sin embargo, esto sale maravillosamente bien. No sé por qué, por casualidad. Casualidad. Bueno, Harun Farocki es un cineasta, un artista visual que trabajó con el tema de
las imágenes bélicas, sobre todo. Es un documentalista, tiene una vertiente medio de ensayo muy rara porque no está como ubicado en ninguna categoría fija que tiene el cine, pero bueno, podemos decir que el tipo tiene muchas ideas, está muy relacionado con la literatura. Hay un libro que recopila 24 textos que él escribió, que sobre todo son ideas para hacer más películas, que se llama Desconfiar de las imágenes. Desconfiar de las... Justamente estamos mirá, hablando de todo eso. es que... Bueno, pero él estudió en la década del 60, es el cineasta más radical en el sentido más, no de acá de Argentina, sino radical en el sentido de... No boina blanca. No boina blanca, no sigue a Lustó, no le interesa ¿qué tiene para decir Cornejo? No nos interesa eso, sino, bueno, en Alemania él, bueno, fue preso varias veces, usaba el cine para distribuir el marxismo, tenía una idea del cine como máquina de guerra, lo decía abiertamente, y él dice, yo hago películas contra el cine. Así que, bueno, una persona peligrosa. Una persona peligrosa que se dedicó a detectar justamente qué pasa con las imágenes de guerra. Y fue uno de los primeros que se puso a trabajar sobre esta especie de virtualización de la guerra. En 1991 él se dio cuenta, bueno, de lo que fue la guerra en el Golfo Pérsico y todo cómo cambió la narrativa sobre la guerra. Entonces ahí hizo como un gran trabajo. Y a partir de ahí quedó como, no tanto como cineasta, sino ya más como un artista de video, ¿no? Entonces empezó a exponer, vino a la Argentina un par de veces, muy prolífico, tiene más de 60 películas, que son películas de documental muy precarias, ¿eh? No estamos hablando de un muchacho que tenía un montón de plata, tenía ideas. Pero ¿cuál es el fuerte que las imágenes de guerra? Él hacía montajes, por ejemplo, de imágenes de cámaras de seguridad, de las prisiones, de los shoppings, de las cabezas de los misiles. Todo eso tuvo una mezcla de cosas que él hacía como unos montajes así bastante extraños, pero lo que ponía en escena es todo lo que nosotros no veíamos. Ese es su trabajo. Bueno, entonces Didi Huberman es un filósofo que habla de imágenes. Es un filósofo muy conocido en Francia y escribió el prólogo de este libro que se llama Desconfiar de las imágenes y hace una especie de resumen del trabajo de Farocki. Dice, elevar el propio pensamiento hasta el nivel del enojo. El enojo que procede de la violencia, de la cual no estamos dispuestos a quedarnos en paz. Qué interesante, ¿no? Que venimos discutiendo hace mucho tiempo esta idea de que el amor vence al odio, que es una frase muy bonita, pero que nosotros hemos perdido nuestra capacidad de odio. De ese odio... Él dice el enojo. Bueno, pero está bien, quiero justamente ir hacia el lugar. Esta idea de, enojarnos, de reaccionar, de ser reactivo. Hay algo del celular en nuestras manos, la capacidad que tienen de instalarnos imágenes, que a mí me llama mucho la atención y me asemeja a esta idea de la sala de espera. Viste que uno en la sala de espera o en la cola del banco, yo fui cadete mucho tiempo, vos lo mirabas al cajero y ves, hijo de tu madre, ¿vas a atender o no vas a atender? ¿Vas a atender o no vas a atender? Se pudre todo. Pero bueno, justo mal ejemplo, el celular se puede usar en el banco, no se puede usar, pero la idea de los celulares hace que uno todo se pueda esperar. Claro, es como tu televisor propio. Claro, te adormece. Y una parte más que me sirve de estas frases que dice elevar el propio enojo hasta el nivel de una tarea, la tarea de denunciar esa violencia, ¿no? Son cosas que él saca de toda la obra de Farocki. Y una de las cosas que me parecen más importantes, en 1969 él hace su primera obra, que se llamó El fuego inextinguible, del cual tenemos algunas imágenes. La primera parte, él dice, quiero hablar sobre Vietnam, pero ¿cómo hablar de Vietnam? Entonces se empieza a preguntar y lee un pedacito de una declaración de una víctima del napalm en Vietnam. Y dice, ¿cómo al espectador le podría llegar a interesar esto? ¿Qué hago? ¿Muestro las heridas que deja el napalm? ¿Qué hago? Bueno, entonces él lo primero que hace, y seguramente lo hemos visto ahí en el video pasar, se quema un cigarrillo en el brazo.
Esa fue como su parte más conocida de la obra de él, y habla del napalm y hace como una especie de escenas en una empresa que fabrica todo tipo de químicos. Como si nada, ¿no? Como dentro de todo, lavandina, desodorante de ambiente, napalm, todo. Bueno, es que es un químico. Claro, bueno, él lo pone con esta liviandad que tiene las personas, las que tenemos todos, de manipular eso y sin saber la gravedad. Bueno, todo el tiempo él dice, ustedes, espectadores, ante el napalm, ante los efectos del napalm, ustedes van a cerrar los ojos. Yo no quiero que cierren los ojos y por eso hace ese evento de quemarse, para que tengan una idea. Dice, el cigarrillo quema a 400 grados, el napalm a 3600. Es muy difícil de extinguir. Entonces él empieza a pensar cinematográficamente cómo a alguien le puede interesar ese tema, que es muy difícil. Digo, ¿cómo denunciás lo que significa para la humanidad el napalm? Mira, traigamos de vuelta el dato que tiraba Nico hace un ratito. ¿Cuánto se tiró de napalm en esos años? No, yo dije bombas. No, napalm no tengo idea, pero pero bueno, está dentro de ese número. Y aparte estamos hablando de crímenes de guerra. Claro, estamos hablando contra una propia población civil, porque en definitiva el enemigo en Vietnam era invisible. El Vietcong podía ser el chofer, el campesino, cualquiera. Cuando uno lee las tácticas de cómo el Vietcong enfrentó a Estados Unidos, Estados Unidos estaba completamente perdido. De hecho, son los franceses los que le dicen, ustedes están peleando en Vietnam como nosotros peleamos en Indochina y perdimos, porque el enemigo no es un ejército moderno con uniformes, posiciones, y el napalm no discriminaba. Era una cosa espantosa. Espantosa. Y sin embargo no pudieron. ¿Pero cuántos kilos de bomba dijiste que tiraron? 7 millones de toneladas. A ver que lo chequeo exactamente. 7 millones de toneladas de bombas. ¿En cuánto tiempo? En 2 años. En un país pequeñísimo. Muy pequeño. Muy pequeño. Y ahí es cuando volvemos a la idea de... Porque cuando uno ve Rambo, ¿qué es lo que... Chuck Norris. Rambo es un tipo que está totalmente trastornado por la guerra de Vietnam, que vuelve y no se puede asimilar a la sociedad, ¿se acuerdan? Sí. Y lo que ha narrado siempre, hablando de narrativas, Hollywood respecto de Vietnam, es la impericia del Estado, que demoraron 10 años en una guerra que encima perdieron. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer en todo caso es, ¿se perdió la guerra? ¿El objetivo de la guerra era terminarla rápido o justamente demorar lo máximo posible para gastar muchas bombas, para tener que volver a fabricarlas de nuevo y reactivar la economía? Bueno. Sí. Bueno, pero... de eso se trata, ¿no? Claro, pero lo que hace como cineasta Farocchi, que tiene sus limitaciones también, es una gran pregunta, es ponerlo en escena. ¿Quién discute sobre la parte? El napalm no existe, ¿por qué está en una química cualquiera y los trabajadores van y vienen con eso y hacen chistes mientras saben que esa sustancia tan peligrosa puede disolver gente, ciudades, personas. Quemar ciudades Claro, la primera parte es que un tipo da el testimonio, ¿no? Un vietnamita dice, yo aparecí en un hospital muy lejos de mi casa, me contaron que mi casa se quemó y tengo las piernas quemadas, la cara quemada. Bueno, entonces la primera parte el video es muy fácil de encontrar, está en YouTube. Él empieza a preguntarse sobre esa validez. Digo, ¿quién va a querer escuchar a este tipo hablar? Entonces estoy yo para decir, esto existió y doy un testimonio y trato de generar una conciencia de lo que habrá sido la totalidad de esa guerra y de ahí mucho más, ¿no? Queremos ver películas o documentales de este cineasta. ¿Dónde las encontramos? Las encontramos en YouTube. Por ejemplo, El fuego inextinguible, que es la más conocida, está en YouTube, 26 minutos. Van a ver algo muy precario, ¿no? El tema son las ideas. Después tiene otra bastante conocida. Le falta financiamiento a las ideas. Sí, pero a mí me da la impresión de que no es un tema preocupante para el que fue como, bueno, yo tengo esto. Tengo esto y con esto lo hago. Hay una idea de guerrilla, ¿no? El tipo es de ultra izquierda. Yo tengo 3 tipos acá, los 3 con las cámaras, vamos y hacemos algo. Hacemos cosas de montaje. Hay un video muy lindo que es sobre los trabajadores saliendo de las fábricas. Él agarra la historia
área del cine y corta solamente los pedazos donde los trabajadores salen de la fábrica. Y vos ves todo eso y vos decís, mi clase. Y no solamente mi clase, sino la salida de la fábrica es el momento de la vida. Claro. Entonces están todos contentos, todos esos cuerpos que han trabajado, que han creado la riqueza y sin embargo no están valorados para nada, ¿no? Entonces el tipo tiene todas esas ideas y la corta con la tijera, ¿viste? Ya no importa porque lo que faltan son ideas y gente auspiciantes. Eso es lo que queremos, trabajar poco y vivir en paz. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires.
Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza. Para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Amartya, una revista papel hecha radio. Volvemos al piso de la M530. Hablamos de la situación mundial en clave de guerra. Hablamos de cine. Hablemos de lo que nos pasa cotidianamente. Hoy, 9 de marzo, conmemoró una marcha multitudinaria que llevaron adelante las mujeres. Ayer fue el 8M, una fecha emblemática, y a mí me llamó mucho la atención, además de las imágenes, no sé si las pudieron ver, de una multitudinaria convocatoria a lo largo de todo el día. Incluso yo noté el impacto del paro. Yo llevo temprano los chicos a la escuela y yo volví por directorio, estaba vacía. Pero bueno, por ahí es una percepción mía. Lo que me quedo y me llamó mucho la atención es el documento que tiene por nombre Unir las luchas para derrotar las reformas esclavistas de Milei, el FMI y sus cómplices. Muy atinado para el momento, con más de 700 firmas de organizaciones, medios de comunicación y militantes. El documento tiene una fuerte crítica. Fíjate lo que condensa en su planteo, que de alguna manera hilvana todas las situaciones que estamos viviendo desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, que viene de antes, pero que se han acentuado completamente. Reformas que precarizan la vida, con la reforma laboral y la baja de imputabilidad, la reforma educativa, que no hay que olvidarla, y la llevan adelante, destruyendo las universidades, desfinanciando la educación pública, y la reforma extractivista. Hablamos la semana pasada de esta pretensión de, llevárselo todo, ni siquiera sin dar un debate serio sobre qué tipo de minería hay que hacer. Bueno,
Además que planteó también la marcha de las mujeres el rechazo a la reforma previsional. Y ahí me parece lo más interesante, ¿no? Cuando estas marchas que tienen un sentido histórico, que tienen una actualidad, que tienen un reclamo particular, se posicionan en lo que nos está pasando a todos. Fíjate, escuchalas a las mujeres en la marcha de hoy pidiendo por FATE. Un cuadro de situación, pero que hablamos recién de la guerra en términos de información. Yo no sé si ustedes escucharon a lo largo de la mañana de hoy en esta radio y ha circulado en varios lados la entrevista que hizo Javier Milei. No lo vamos a pasar porque no queremos que le caiga mal la cena a ustedes, pero él plantea que, bueno, estas empresas terminan vendiendo los neumáticos mucho más caros, ¿no?, de lo que realmente valen. Como diciendo, la culpa la tiene el empresario. Yo no subestimaría a estos muchachos, que son muy hábiles, no por el que nos ha tocado como presidente, sino en esta capacidad de argumentar y poder plantear un escenario donde hay un culpable. Vos decís, sí, ¿no? Vos pensalo 2 minutos. Vos te entubás y decís, sí, la verdad está acá. Se te pincha una goma y no, tenés que agarrarte un brazo y decir, no puedo cambiar la goma, ¿no? Ahora, eso es una superficialidad para abordar el tema. Pero es una realidad. Es ¿quién va a ser el oponente a Javier Milei? Hoy lo planteo, mi oponente es la realidad. No es ningún tonto. Pero la realidad no le da a la derecha, aunque sea de ultraderecha. Carne, por ejemplo. El ministro de Salud de la Argentina, no sé si lo conocen, Mario Lugones, bueno, anunció que va hacia una actualización de las recomendaciones alimentarias sin sesgos ideológicos. Una paja mental que se quieren copiar de Trump, esta idea de que hay que comer más carne. Flaco, está carísima la carne. Pero no les conviene a ellos, ¿eh? Claro. Que coman mucha harina que... no. Porotos. Bueno, pero esta es la realidad en la Argentina. Hay un informe que indica que 6 de cada 10 adultos tienen obesidad o sobrepeso. Pero no porque comen de más. No, porque comen ultraprocesados, azúcar, harina refinada. Pero escúchame, ¿cómo llegas a fin de mes en esas circunstancias? Claro. Él se acuerdan que tenía, estamos hablando mucho del presidente y no me gusta, pero él hablaba de que la gente, si no llegara a fin de mes, estaría muriéndose en la calle. Y me acuerdo en ese momento hablábamos, este tipo no sabe lo que es llegar a fin de mes, la gente no se va a dejar morir. Va a comer menos, va a comer mal, pero se va a alimentar de alguna manera. Bueno, a esta situación es donde este gobierno se enfrenta con una realidad, que mientras la inflación interanual medida por INDEC registró una suba del 32,4%, la carne subió un 73,4%. Y estos son datos oficiales. Yo dudo mucho de esos datos. Son datos oficiales, pero ¿no te pasa de vas a la carnicería, te dice promoción, 2 kilos 40.000 pesos, y la con... Uh-huh. Pero no, vas a comprar 1 kilo y quizás hacer hamburguesas, carísimo. Carne picada, me pongo nervioso. Sí, no estamos hablando de ojo de bife. No, sale todo lo mismo, eso es lo peor de todo. No que decís, bueno, no como lomo y como carne picada, está más o menos, está ahí, está cerca. Bueno, las ventas de los ¿qué pasa con la venta de los comercios? Porque todo tiene que ver con todo. La caída de la venta de los comercios chicos cayeron 5,6% en febrero. Porque hablamos de la guerra que pasa en Irán, la que está pasando en Medio Oriente. Nosotros estamos en una situación de guerra. Que no haya una sola bomba que haya caído, gracias a Dios, una sola bomba, no significa que no estemos siendo golpeados constantemente. Pero bueno, cognitivamente estamos hechos pelota, todo el tiempo están cambiando el escenario. Para variaciones de la miseria todo el tiempo. Para todos lados, para el que está hinchado las bolas y para el que dice, bueno, ya se va a caer, prende el televisor y dice, a ver, ¿se cayó el gobierno de Milei? No se cayó, bueno, sigo adelante. Hay una cosa ahí media de estamos neutralizados. Bueno, vamos a tratar de despertarnos un cachito. Mira, hizo una medición Came y le fue como el orto. 7 rubros considerados que hizo en este informe, 6 presentaron caídas de venta.
El mayor rubro lo tiene el bazar, porque obviamente uno deja de comprar vasos, claro, cubiertos. no, se te rompe una sartén, Lo perdiste el pego, mango. no importa. Yo sabía que tengo una sartén, la tengo sin mango, la agarro en el repasador. Olvídate. Así tengo el dedo quemado. Pensé como, esa sartén sobrevivo. Por lo menos hasta que se vaya a mi ley. Decoración, textiles de hogar, bueno, eso queda en segundo plano. Muebles, los muebles, listo. Ya está. ¿Qué? ¿Guardar la A donde ropa? vamos no necesitamos muebles. 14,4%. Perfumería fue el segundo en la lista. Es un retroceso. La gente no se está poniendo perfume. Y mira, la venta de alimentos y bebidas sufrió un desplome de 8,7%. Son números, son porcentajes altísimos. Porque siempre hay que recordar, el porcentaje es engañoso. 8,7% es un promedio. Claro. Hay quienes consumen más. O sea que hay gente que está reduciendo su consumo al 16, al 20, no sé, no hay límite. Bueno, el dato de inflación que todavía no surgió del mes de febrero es precedido siempre por el de capital, que está dando 2,6%. Y vos me decís, che, bajó porque dio 3,1%, hay que ver cuánto da finalmente el INDEC. Ahora, pero hay un problema. Y ¿saben el problema que tenemos de caer en la subestimación del gobierno, la subestimación de cómo lanza las medidas? Este gobierno en el presupuesto nacional, ¿saben cuánto predijo que iba a ser la inflación anual? Yo me sorprendí, porque ese es el problema de la guerra cognitiva, que uno se cree informado y estamos requemados. Y nosotros leemos noticias todos los días. ¿Cuál es la inflación anual que predijo este gobierno que va a llevar tengo el dato. Te caes de ojete, te digo. 10,1%. Claro, es un chiste, ya Están está, en pedo. ya pasó. Escuchame, en 2 meses van 5,7%. La mitad. Bueno, no importa, anda a reclamar. Sumale que no solo la gente deja de consumir porque los precios aumentan y los ingresos no, puntualmente los salarios, sino porque además la gente está endeudada y tiene que resignar parte de sus ingresos a pagar esas deudas acumuladas. Escuchá esta entrevista que hizo un colega en una estación de servicio. La situación es esta. Va y pregunta sobre la situación de la guerra y los precios de combustible. Yo, antes que empiece esta guerra, fui a cargar nafta y me sorprendí. Volví con el ticket, mi señora, y dije, ¿viste lo que gasté? Cargué un tanque. Mira, escucharlo al tipo que no le pega al periodista porque... pero se pone re nervioso. Te agarro justo con el QR en la mano, digo, precio de la nafta, ¿sabías que iba a aumentar? ¿Viniste a cargar? Estábamos hablando de eso con él. No sabía que iba a aumentar, no me sorprende que aumente, la verdad. Claro. No me sorprende que aumente nada. Claro. Digo, para la economía del día a día está complicado. No conforme con eso. No, sí, obvio. No, para nada. Pero... ¿Vos trabajás con el auto? No, yo trabajo en otra cosa, pero el auto lo uso todo el tiempo. Claro, y o sea que más o menos el gasto que vos tenés mensual te repercute bastante. Sí, y es un gasto más que se suma junto con todo lo demás que también aumenta. Claro, ahí veo que son casi 64.000 pesos, llenaste el tanque. Sí, y me dura la semana y no quiero hacer cuentas ahora de cuánto voy a gastar por mes de nafta porque si te lo resumo directamente, el sueldo cada vez rinde menos con todos los aumentos de todo. No te quiero amargar porque casi 300.000 pesos por mes de nafta. Claro, y yo te dije que no quería hacer Perdón, sí. Me está cagando la tarde. Bueno, muchas gracias, que tenga buenas tardes. Te dije que no me lo dijera. Ahora, 60.000 pesos es un tanque chico. ¿Sí? O sea, está entre 60 y 90.000 pesos hoy llenar un tanque. Es un delirio. Es un delirio. Un informe reciente del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, CEAL, que depende de la UBA y el CONICET, que todavía existen, ¿qué advierten? Es un dato dramático. La industria nacional vive un proceso de retroceso estructural. ¿Qué plantea este estudio? Que la caída de la industria es la más fuerte en 20 años. Los datos del informe, ¿qué muestran? Que hay un deterioro, decía, sostenido. En 2024, la producción industrial cayó un 8,8%. Vos decís 8,8, que es mucho, poco. Es una contracción mayor a la que pasó con la pandemia. O sea, Milei supera la pandemia. La industria retrocedió 80 años. ¿Se acuerdan que repetían la idea de los 80 años? Bueno, pero que es un proyecto esto. Preperonista. 80 años. Ya se produce como en 1945.
Es dramático. Bueno, lo que plantea el informe no es solamente un dato, que dice que el problema no es solo una caída coyuntural de la actividad, o decir, bueno, cambia el gobierno y se cambia. Es un cambio estructural que se está produciendo en la política económica. El peso de la industria vuelve a niveles de mediados del siglo XX y el indicador más preocupante es el coeficiente de industrialización, que mide la participación en la industria del Producto Bruto Interno. ¿Cuánto de industria a vos te genera riqueza en tu país? Bueno, según este estudio, ese indicador pasó de 16,5% al 13% en los últimos años. Vuelvo a insistir, parece poco, pero de ese nivel, el 13% donde estamos, se trata y remite a una Argentina previa al proceso de industrialización que se generó en el peronismo y que cualquiera que haya leído un poquito sabe que fue una revolución lo que produjo Perón. Una revolución. Un país que no producía nada empezó a producir de todo. Este es el desafío para lo que vendrá, ¿no? Poder dar vuelta a esto. Pero que vos decías es estructural, esto no va a hacerse con una gestión, lamentablemente. Bueno, no sé si lo decías afuera o adentro del aire, pero no lo puede hacer solo Argentina, lo va a tener que hacer con Brasil. Lula, vos comentabas recién. Bueno, que Lula se trascendió en las últimas horas en un encuentro con mandatarios de Sudáfrica, advirtiendo que si bien históricamente Sudamérica es y ha sido un continente de paz, un continente que por una decisión política, mediante un tratado en Tlatelolco en los 60, se decidió la no proliferación de armas nucleares, de armas atómicas. Tanto Brasil como Argentina tuvieron sus propios programas nucleares en términos bélicos, resignaron eso, y Lula empezó a plantear, bueno, quizás nos equivocamos, tenemos que empezar a replantear esta situación y tenemos que empezar a pensar la defensa del continente desde una perspectiva regional, justamente. 1978. Hoy hablamos de guerra y no podíamos no poner este tema, pero con un dato cultural que me parece importantísimo. Uno escucha esta versión, la versión de León Gieco de estudio, y les propongo no perderse lo que toca el bandoneón. Es un Dino Saluzzi, que dicen que los que saben participó de este disco y le puso su instrumento. Le dijo, vení, tocá, improvisó esta melodía que está grabada en nuestra memoria, no solo por lo que dice la letra, sino también por lo que transmite la música. No me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. A Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente,
está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Qué temón, temón que se ha traducido a varios idiomas, pero sigamos en el complejo industrial militar. Tenemos preguntas para el señor. Sí, tenemos Le preguntas. hicimos preguntas, le preguntamos antes para no... Claro, porque teníamos miedo. Para no a ver- dejarme en evidencia. Gracias. Claro. Qué buena gente. Mirá, dice, son las 22:20. Hace rato escribieron esto. Programón el de hoy, temas muy actuales que nos interesan. La guerra. ¿Nos llegará? ¿Milei la llama para que venga aquí por todos sus infantilismos que practica? La boca se te haga a un lado, porque es lo único que nos falta. Claro, No, por favor, no hagamos ni chiste con Ya eso. con la inflación tenemos. Ya y tenemos sobra. más. Suficiente. Bueno, buen hombre, siga usted adelante. Bueno, estábamos hablando de esta idea del complejo militar industrial, que de alguna u otra manera lo podemos entender como un keynesianismo militar. Bueno, Nah, pero es una No, manera hay de... guerra de izquierda, hay guerra Pero de es derecha. que evidentemente, pero no, el keynesianismo no es izquierda, Bueno, evidentemente. permite, Pero digo, sí. esta idea de que el mercado se regula solo, bueno, chicos, la guerra no se regula sola. Acá hay intervención directa y sonante. Y un poco lo que charlábamos, ya no recuerdo si en el aire o fuera del aire, sobre cómo, sí, sobre el principio del programa, vos Julián lo traías a colación, sobre cómo hay muchos inventos que surgen a partir de este complejo militar industrial. Hoy estoy muy chistoso. Hay dos avances en la humanidad. La guerra y los invitados a la casa. ¿Viste cuando vienen los invitados? Vos decís, Sí. hay que arreglar. ser creativo. Claro, viene el invitado. Y bueno, la guerra también trae inventos Por muy ejemplo, importantes. ARPANET, que es precursora de Internet, fue creada por el Departamento de Estado, ¿no? El GPS, lo decía vos sobre el principio del programa, fue desarrollado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para guiar misiles y tropas. SpaceX, Starlink serían totalmente imposibles de concebir sin entender que fueron empresas contratistas del Pentágono y de la NASA. Los discos de pasta, o sea, toda la tecnología de trasladar la música, era porque las bandas no querían ir al frente a tocar música. Claro. O sea, no es que no existiera antes, pero se desarrolló y después, bueno, en todo caso, otra industria. Y ahí lo que aparece es el sector privado, toma un invento que fue subvencionado desde el Estado Nacional y lo vuelve un negocio viable, rentable, pero ya con una ganancia evidentemente privada. Y ahí es cuando entendemos el efecto dinamizador, por eso se habla del keynesianismo militar, del complejo industrial militar de Estados Unidos. También lo que tuvo mucho desarrollo en el tema de los videojuegos. Farocchi labura mucho con el tema de las imágenes que usaban los soldados cuando estaban traumados por haber estado en Afganistán, sobre todo en las primeras guerras, para revivir las situaciones por las que habían pasado, pero de una manera virtual. O sea, volvían a Estados Unidos y entraban en un proceso donde les decían, bueno, cómo era el lugar, y hacían todo esto como si fuera un videojuego para que volvieran a vivir y como reconsiderar toda esa situación y beneficiarse de alguna manera para que después sigan peleando en otro lado, ¿no? Para solucionarlo y dejarlos funcionales. Hay otro elemento de esta industria militar que uno ve con estas nuevas tecnologías, con estas empresas, no, sin ponernos conspiranoicos, pero es muy poco creíble que estos desarrollos que surgieron en Silicon Valley, financiados por el Estado norteamericano, que terminan siendo
el aparato de control masivo más grande y más perfecto de la historia de la humanidad, que se le haya creado a 3 o 4 pibitos inteligentes. Digo, con 25 años. Dale, por favor. No digo que no sea posible. Que Zuckerberg no tenga la capacidad, pero que haber puesto, que en vez de poner un general, pusieron un pibe rubio ojos celeste, para que le diga, yo soy un yuppie que inventé 4 cosas, y que después como vimos, que también es un elemento, como Trump estas semanas, a una empresa que le prohibió la capacidad de poder utilizar los procesos que tienen con la mal llamada inteligencia artificial, lo liquidó. Es que ahí entendemos cómo... Y a ChatGPT le firmó el contrato y le asegura control ilimitado ¿de qué? De análisis de datos, básicamente. Sí, pero de Big Data. En segundos. Claro, vos imaginate que sos un militar que tiene que tomar una decisión. Al momento de invadir, te levantan a las 3 de la mañana porque estabas durmiendo como Pablo. ¿Y qué sucede? Te dicen, yo tengo toda esta información de los satélites, de la inteligencia, y vos tenés que tomar una decisión en 1 minuto. Esa decisión un ser humano no la puede tomar porque es incapaz de leer todas las conversaciones de los teléfonos pinchados de los distintos generales del ejército enemigo. Ahí es donde entra la inteligencia artificial, que te hace en un prompt, en 3 líneas, te dice, bueno, este es el resumen de la información de inteligencia que luego vamos a recabar. ¿Cuál es la decisión que querés tomar? A, B, o C. Pero entonces, por supuesto que la decisión sigue siendo humana, sigue siendo política, hay un trasfondo militar, hay una estrategia, una doctrina militar, una filosofía, pero facilitada a través de toda esta información. Lo que te hace es, cualquier persona que haya tenido un curso introductorio de estadística conoce la ley de los grandes números. Entonces vos lo que haces es achicar el margen de error. Hace que cada bomba que tires, que cada decisión que tomes sea, pero infinitamente más exitosa en los términos de la guerra. Bueno, entonces, siguiendo, ¿no? La capacidad técnica militar del Estado norteamericano parece infinita. Todo es finito. Lo que Estados Unidos ha logrado hacer a través de este sistema, de esta red, es llevar la guerra a un nivel de sofisticación y a una escala que la humanidad nunca antes ha visto. Pero a ver, yo estoy viviendo en mundos paralelos. Recién hablábamos, no sé si ya lo dijimos. China y Rusia también tienen sus propios complejos. Francia, Corea del Sur, Corea del Norte. Ahora bien, con otras dinámicas, con otras realidades. Corea del Norte tiene un complejo militar industrial, pero no tiene el sector privado. No existe la puerta giratoria porque son todo lo mismo. Digo, es el Estado totalitario. En Francia, por supuesto, hay un complejo militar con una escala mucho menor, pero ¿por qué vimos a Macron en este astillero con la Marsellesa de fondo y un submarino nuclear atrás? Bueno, diciendo que ahora quiere mandar una misión a ver si pueden abrir el canal de Hormuz. Y vos fíjate cómo se enlaza con lo que vos traías recién. En China y en Rusia no funciona Facebook, no funciona Google. En China, en Francia, en Rusia, vos tenés a Yandex, que es Google. Si vos vas a China, tenés a Baidu. El Google Maps no funciona. Vos vas con un celular Android o iPhone con iOS. No funciona. Deja de funcionar automáticamente. Y ahí es cuando te das cuenta que ellos, que son países que podemos estar de acuerdo con su política desde una lógica de la democracia liberal o no me importa, no es la discusión la quiero llevar, pero efectivamente tienen un concepto de soberanía muy arraigado que impidieron desde el minuto 1. El minuto 1. Que Facebook, no es que se arrepintieron. Pero porque esto que vos estás diciendo a nivel conspiranoico, independientemente de si es o no programado o no, si hay un plan maquiavélico o no, en los términos efectivos, vos tenés un control de población de una empresa extranjera que tiene en tiempo real datos personales del 80% de tu población. Y llevémoslo a lo que fue la pandemia. Cuando los estados nacionales buscaban restringir la movilidad de las personas pensando en la distancia social, ¿quién era de todas las organizaciones del mundo la que sabía en tiempo real cuál era el nivel de acatamiento de la cuarentena? Google, por el Google Maps. Porque como todos tenemos un celular que tiene instalado por defecto Google Maps, ellos sabían si yo me movía de mi casita, si iba a comprar con la bolsita
para hacer de cuenta que iba a correr o no, si me juntaba con mis amigos, iba a la plaza, y en tiempo real. Google decidió compartir esa información con algunos estados para que los presidentes y los ministerios de salud tomaran las decisiones programáticas que creyeran convenientes. Claro, pero no fue una decisión de los estados-nación. ¿Qué pasó en Irán hace un par de meses con Google Maps? Bueno, lo banearon. Esto es lo que tenemos que tomar dimensión. Y tengo 2 minutos más. Justo 2 tiene, nada más. ¿Cómo se relaciona? Esto es una guerra. ¿Cómo se relaciona el complejo militar industrial con además la diplomacia del dólar? Porque hay que entender que desde Nixon, estamos hablando solo una década después de Eisenhower, ahí al final de la guerra de Vietnam, lo que hizo fue desacoplar el dólar del patrón oro, y a partir de ese momento lo único que sustenta el valor del dólar es, te van a decir los economistas, la confianza. Te van a decir los enemigos de los economistas, no, la guerra, los portaaviones. Portaaviones. Según la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, la mayoría de los billetes de $100 están fuera de ese país. En Argentina. En Argentina, bueno, no sé si físicamente en Argentina, pero en manos de ahorristas argentinos, el 20%. Por eso Estados Unidos puede sostener un déficit permanente de cuenta corriente, porque imprime sin tomar deuda. Por eso puede intervenir militarmente en Venezuela, pero puede intervenir una elección a partir de un préstamo ante una elección que se presentaba a pérdida. No se puede entender Venezuela e Irán si no se entiende la intervención de Trump y de Biden en las elecciones argentinas. Somos un capítulo más. Los dólares son los misiles más baratos que tiene Estados Unidos para intervenir un país extranjero y llevar agua para su molino. Ahora, el desafío de esta guerra es que el dólar no deje de ser patrón. Exactamente. Pero, ¿por qué China está tan desafiante en ese sentido? ¿Por qué Europa está lanzando su propio PIX? No sé si llegaron a... Tenemos que charlar de esto. Upa, ese dato. ¿Va a haber un nuevo PIX europeo? Ya existe. Pero se va a pudrir... Trump está re loco. Y Europa está tratando de desacoplar su economía, que está tratando de... Ya se está hablando de crear un complejo militar industrial. El año pasado hablamos en este programa, en esta columna, sobre la reconversión de Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, que ya dejan de fabricar autos, ¿a fabricar qué? ¿Se acuerdan? Vimos las imágenes. Sí. Bueno. ¿Fabricar qué? Tanques, aviones. Escuchame, si me acordé de Alemania, próxima clase tenés que hablar del PIX europeo. Del PIX europeo. Entonces va a la mierda, loco. Y yo que no tengo ni $1. Vamos a una tanda y ya venimos con más Revista Martia. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre.
1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Revista Martia. Hacer es la mejor manera de decir. Y mejor que prometer es realizar. En este momento comienza ya en la zona donde fue asesinado el cacique Javier Chocobar hace 9 años este operativo especial por parte de la justicia. Ese día estaba grabando Darío Min. Él estaba con la cámara y estaba con el revólver. El tío Javier viene allá. Viene bajando el tío. Salieron a hablar del asesino, y tampoco soy asesino. Yo estaba en mi casa. Lo que yo hice es parte del entrenamiento, sale. El Estado argentino me entrenó para hacer eso. El Estado argentino. Mi papá, mi mamá no saben decir que nosotros éramos descendientes de indios. Hijos de indios. Respeto muchísimo los derechos que pudieran tener, pero en este caso no se discute acá el derecho que ellos pudieran tener sobre tierras, que no está acreditado que sean dueñas de las tierras. Su señoría, ¿me escucha? ¿Estará viendo Dios todo esto? ¡Qué belleza! Hermosa película, la de Lucrecia Martel, se estrenó hace una semana y está como haciendo mucho impacto. Estábamos escuchando el tráiler de la última película de Lucrecia Martel, que si usted sigue este programa, tiene datos para analizar el cine de Lucrecia, que es no solo mirar, sino escuchar. Es muy importante. En este tráiler se nota, hay golpes de cámara, trote de caballo, voces lejanas, voces más cerca. Sí, sonoramente es espectacular. Uno tiene la narrativa, cómo las voces indígenas aparecen y empiezan a narrar. No solamente ese hecho, sino cómo es ser indígena, cómo fue ser indígena en Argentina, ¿no? Cuando se configura el Estado-Nación, cómo los hacen asumir una jerarquía totalmente subalterna, ¿no? Ustedes son subalternos y nunca van a salir de ahí. Una de las personas que testimonian ahí dicen: la última vez que combinamos milanesa fue con Perón, y a partir de ahí todo lo demás era ir de un trabajo a otro, siempre trabajos manuales, las mujeres como en casas particulares, eso no solamente Lucrecia Martel está contando el hecho fundamental, que es la historia de la muerte del comunero, que están en unas tierras, los propios tipos que van ahí a invadir, que es el que se cree que es el dueño, que es una familia así como muy importante de la zona ahí de Tucumán, ellos mismos filman, y lo que ve Lucrecia Martel en el 2011 es ese video subido a YouTube, que los tipos tienen todas voy a subir que caiga a tiro de una gente, básicamente, porque se ve todo el movimiento del ataque. A ver, empezamos por lo que nos generó esas imágenes y esos audios, pero ¿cómo se llama la película y de qué trata? Nuestra Tierra, justamente habla del asesinato de Chocobar, que es un comunero, como conté, Javier Chocobar. Se mató a esta persona
en un lugar, en una tierra que estaba en disputa entre los pueblos originarios que vivían en la zona y otro que decía, esta es mi tierra, pero porque sí, porque yo hace mucho tiempo que estoy acá y bueno, y es mía, es de mi familia. Entonces se encontraron en un lugar y bueno, hubo toda una especie de enfrentamiento, pero mínimo, donde los tipos que venían estaban armados y los comuneros no. Bueno, terminaron heridos 2 personas de los pueblos originarios y una persona que murió. Y lo que se juzgó, que ella lo está contando de una manera muy especial, porque no es un juicio así nomás, sino que a veces pone fragmentos de careos, donde la gente que estuvo ahí, que vio cómo se asesinó a su propio compañero, tiene que enfrentarse con los tipos que los atacaron. Y los tipos son tan... consideran a los pueblos originarios tan descartables que le dicen, pero yo a vos te dije que te corras, ¿no? Cosas así como de enfrentamientos muy horribles. Y hay algo de las personas que están como muy calladas y hablan muy poco, y ella lo está remarcando todo el tiempo. O sea, algo que sabe hacer Lucrecia Martel es mostrar la tensión que hay entre las clases sociales, ¿no? Sobre todo ella, que viene de Salta, ella y se crió en una casa con personas que trabajaban en el servicio doméstico, etcétera, se dio cuenta, y en todas las películas aparece esa tensión. Y acá lo trabaja, pero muchísimo más y mucho más remarcado, porque está por un lado las narrativas, sobre todo la narrativa de por qué se llega a eso. Ese es el gran trabajo que hace ella. Después hace un trabajo con el aspecto visual, porque usa drones, que a mucha gente no le gustó, porque dicen, ¿qué tiene que ver el trabajo de Lucrecia Martel? Bueno, que es como más natural, ella es más poética, pero me parece que el aporte que hacen los drones es fundamental. Nosotros vemos esa tierra como si fuera nuestra tierra. Cuando dice nuestra tierra, no solamente es de los pueblos originales, sino que uno piensa, ninguna tierra puede tener dueño, porque es tan hermosa, porque es tan inconmensurable la naturaleza y todo, y te da esa idea, te transmite esa idea de que esa tierra es de todos nosotros, ¿no? De alguien que dice que es mía y que la acercamos y ya está, nadie puede entrar acá. Y que hay que poner alguna vez en discusión. Me acuerdo que entrevistamos a una científica del CONICET que estaba analizando cómo se estaba extranjerizando la tierra y que a nivel subterritorial se podía ver la concentración en distintas partes de la Argentina de territorio argentino comprado por extranjeros, en un caso, y también por gente que tiene DNI nacional, pero que habría que discutir, ¿esa montaña también es tuya? Cualquiera que haya recorrido cualquier provincia de la Argentina va a ver que hay alambrado por todos lados. Y no me digas que es solo para que la vaquita no se cruce la ruta. Claro, pero vayan a discutir. Todo está alambrado, todo está comprado. Pero vayan a discutir a los señores en esos lugares pequeños, ¿no? En esos pueblos más chicos de provincia, a discutirle un tipo que maneja toda parte de la economía de ese lugar, a decirle, en realidad, a ver, vos mostrame tu certificado de posesión de esta tierra, porque nadie se lo va a pedir, porque aparte le preguntan a todo el mundo, testigos, le dicen, ¿y cómo sabe que fulano es el dueño? Y porque la familia siempre dijo que era de ellos. Claro. Y además, los papeles, ¿quién los hizo? Digo, desde la primerísima ley de enfiteusis de Rivadavia, que estamos con este chiste. Porque además la tierra está antes que el dueño y va a permanecer luego del dueño o de la dueña. Con lo cual, el concepto de propiedad privada de la tierra es algo que tenemos muy naturalizado, porque como diría Gramsci, somos víctimas de esa hegemonía cultural, pero que es un absurdo y que es una locura. Claro, vos decís, yo soy dueño de esta computadora, bueno, está bien. La hiciste vos. La hice o la compré, me entregan la computadora. La tierra, hermano, pará, flaco, ¿a dónde venís? Aparte, ni siquiera es para hacer tu casa. No. Todo eso hasta el horizonte es tuyo. Claro. No, y parte de la necesidad de expropiar y de mantener lejos de esa tierra a un montón de gente para que sea tal el nivel de desesperación que vengan al pie a pedirte trabajo. Bueno, ese era otro de los esquemas que ellos mantenían, ¿no? Bueno, pero si te damos trabajo, claro, esto no te corresponde a vos, pero eran los peores trabajos, los trabajos que los tipos que supuestamente son dueños no trabajan la tierra. ¿Quiénes trabajan la tierra? Ya hemos chacareros. Hablado de esta. Claro, bueno. Bueno, ¿y qué es otra de las guerras que este país ha sufrido y que ha habido buenos y malos, ganadores y perdedores? Bueno, los pueblos originarios son los grandes perdedores y
pero de una manera absoluta, que todo el mundo, parte muy importante de esta sociedad tiene incorporado que los descendientes de los pueblos originarios, ni siquiera ellos, hay una discusión interna de por qué no nos asumimos como pueblos originarios. ¿Por qué? Porque asumís la descalificación instantánea. No, hemos hablado de cómo el censo muestra qué porcentaje era el 60%. El censo pregunta sobre identidades y el 2,4% de la población en el 2022 respondió afirmativamente a tener ancestría indígena. Que eso no quiere decir genes, sino que habla de cuestiones identitarias. Claro, que vos decís yo soy, inclusive... Bueno, pero no es el 2%. No, hay estudios genéticos que nos llevan a... Obviamente son muestras poblacionales, no se le hizo un estudio genético a toda la población, pero nos permite inferir que no menos de la mitad de la población argentina tiene antepasados indígenas. Lo que pasa es que la gran mayoría de estas personas no lo saben. Porque o no lo quieren asumir. Yo creo que la gran mayoría no lo sabe. Seguramente hay un porcentaje importante de gente que no lo quiere asumir, por lo que dice Mariana, absolutamente, pero también, pensemos que muchos de estos estudios genéticos nos dicen que estamos hablando de ancestría indígena hace 8 o 9 generaciones, y por lo general por filiación materna, ya que estamos hablando del 8M, esas violaciones durante el periodo colonial, esas mujeres no transmiten una fotografía, no transmiten el apellido, no transmiten el nombre, no transmiten la lengua, entonces es muy difícil, si vos te llamas Luchetti, de apellido, claro. Es difícil. Si te llamás Chocobar, bueno, quizá, y si vivís en el noroeste, quizá la oralidad, las tradiciones, quizá te acerquen un poco más, pero si vivís en el conurbano bonaerense, probablemente, o en la propia capital federal, no. Bueno, ¿qué más decir de esta película? Vayan a verla, está en el Gomón, muy barata la entrada, va bastante gente, así que saquen entrada, pueden sacarla con la anticipación y ver una excelente película. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librara al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el peso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos
todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes, traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Hoy en el taller de los artistas, Cándido López, después de la batalla de Curupaytí. Cándido López representó la guerra del Paraguay 1865-1870, en la que combatió hasta su herida en Curupaytí mediante una pintura analítico-descriptiva, así se describe, derivada de la representación de las batallas de la cartografía militar europea. Un modo de representación que había tenido su desarrollo en el Río de la Plata alcanzó un punto sobresaliente en la pintura de batallas conocidos como la Victoria de Urquiza, Palacio de San José de Entre Ríos, pintadas por Juan Manuel Blanes en 1857. Donde todo lo falsario acabaría en el... La idea de representar las vivencias de la guerra tuvo su origen durante la campaña, como cuenta su libreta de bosquejos, pero son factores externos, la crisis económica de 1876 y 1890, lo que parece haber impulsado al artista a completar la tarea con intensidad. Reivindico el espejismo. La pintura fue su herramienta de reclamo, equiparable a la acción pública de los veteranos, él también lo fue, al pedido de los sueldos y pensiones, y por medio de ella logró incorporarse al sistema clientelista del orden conservador de ese momento, luego de su gran exposición en 1885 en el Club Gimnasia de Esgrima. ¿Quién lo patrocinaba? El Centro Industrial Argentino. Las ironías de la vida. Todo tiene que ver con todo. Bueno, quieren ir a verlo, vayan. 29 pinturas hizo. Es impresionante porque lo que muestra es, bueno, también un poco la historia, ¿no? De nuestra... Hizo muchas más. Hizo casi 3 veces más. 3 veces Esas más. son solo las que están en el Bellas Artes. Claro. También hay un montón en el Museo Histórico Nacional. Ah, vos y estuviste hay también en Entre Ríos y en colección privada. A ver, contanos, ¿y qué es lo importante de estas pinturas? Un montón de cosas, pero entre otras, las más destacadas es que como Cándido fue un soldado, fue un veterano, él estuvo ahí. Y la gran mayoría de las pinturas que existen sobre temática histórica son a encargo. Representaciones. Son representaciones posteriores. Él estuvo ahí, entonces de alguna u otra manera muchas veces se considera estas pinturas casi como una fuente primaria. Porque el tipo estaba ahí parado, donde está el coso, estaba parado ahí pintando. Exacto, y cuando, en realidad tomando bosquejos, cuando en la batalla de Curupaytí él pierde la mano por una granada, él deja de ser un soldado, pero se queda en el campo de batalla y empieza a entrenar su mano izquierda no hábil. Es también tuvo una historia de superación personal. Increíble, sí, claro. Y tiempo después, ya fuera del campo de batalla, las convierte en estas pinturas maravillosas, porque aparte tienen un nivel de minuciosidad feroz. Se ve a los soldados tomando mate, durmiendo una siesta, secándose la ropa después de cruzar el río. No habla solo de la guerra, sino también habla de la logística, del antes, el después. Claro, todo el despliegue de los ejércitos y de una batalla como la Guerra del Paraguay, que significó también uno de los momentos donde perdimos un poco el carril de la historia, ¿no? ¿Qué hubiera sido de este continente con un Paraguay industrialista, ¿no? Bueno, los revisionistas hablaban de la Guerra de la Triple Infamia, ¿no? Hay más muertes en el campo de batalla en la Guerra de la Triple Alianza o Infamia que en la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Estamos hablando de el mayor conflicto bélico de todo el continente americano.
y muchos historiadores coinciden en pensar que es el puntapié de los estados modernos en el continente. En el taller de los artistas, Silvana Jauregui nos lleva a recorrer esta gran obra de Cándido López. Vayan a verla al Museo Histórico Nacional o al Museo Nacional de Bellas Artes. Aprovechemos, miremos nuestra historia, no la repitamos. De ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes, traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. La belleza. Lee Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Amartya se escribe con H. Seguimos adelante, nos queda un ratito nada más. Mira, José Luis de Becar, a ver, me tiro. Hola equipo, ¿me podrán decir de quién es esa maravillosa versión de La Muralla? Sí, por supuesto. Si yo lo hice con mis propias manos. Ana Belén, exactamente, Ana Belén, ahí está, así que la puedes buscar. Sí, impresionante, yo tampoco la tenía. Ana Belén haciendo La Muralla, temón. Para los zurditos que están ahí del otro lado. Bueno, sí, hay muchos. Nos vamos, nos tenemos que ir. Este es el final de este programa y se va así. Cómo me gusta este momento. Gran equipo en esta guerra. No sabemos quién ha ganado, quién ha perdido. Igual nos divertimos. Soldado que huye sirve para otra guerra. Hay un montón de lemas, de cosas que claro, se pueden decir. Refranes. Pero yo creo que igual cada uno jugó con armas diferentes, entonces no nos entendimos. Tendríamos que volver a hacer otro programa en otro momento. Y eso que no hicimos la entrevista, teníamos preparada. Muy bien planificada. Buenos reflejos. No, porque el tema es planificar en la guerra. No, si no te gana el enemigo. Bueno, nos vamos. Gran equipo en esta revista que se termina de cerrar. Y le damos el saludo a la señora Mariana Collante. Voy a pedir a todos los militantes y en general a los argentinos, que así como dicen garren la pala, yo digo garren los libros que no muerden, garren los libros que no muerden. Garren los libros y el cine, el buen cine. Exactamente. El señor Nicolás Dulcich. El dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. Queremos también agradecer a nuestra compañera en redes, Magalí López Arriazu. La hechicera es hechicera intergaláctica, no solo hechicera para mí. Bueno, nuestra productora que haya esmerado hoy de sobremanera, la señorita Camila Sánchez. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? ¿Dónde están? Se te apaga la parrilla, hermano. En la operación de video, nuestro compañero Santiago. Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris. No te pongas así, Santiago. En la coordinación, nuestra líder carismática, la señora Victoria Nardone. No es fácil esto, no es nada fácil. No voy a llorar, pero estoy muy dolida. Y en la operación técnica le damos la bienvenida en este comienzo de semana al señor Silvio Soler. Yo creo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes.
Nos vamos, nos vamos. Y ustedes recuerden, ¿qué me pasa? Sí, mi nombre es Julián Saúd, perdón, a veces me olvido de mí mismo. Hoy no tenés información, vas opinando de los demás, entonces te convertiste en un opinólogo de tus panelistas. ¿Te das cuenta? Si no nos rimos de nosotros mismos, estamos al horno. Nosotros, entonces, ahora sí, nos vamos. Ustedes sigan con la continuidad. ¿Continuidad o continuidad? Continentalidad. Con la continentalidad de la M530 ya llega más o menos. Llega Marcelo Koenig y Raíces y Alas. Nosotros nos vamos. Recuerden que Revista Amartya se escribe con H. Pugliese. Le da suerte, dígalo. Lo dije.